avisitos. Y a lo que vinimos, abrimos nuestras Biblias en Marcos capítulo 13, leemos del 19 al 23 y leemos del 33 al final. Marcos 13, 19 al 23 y 33 al 37. Dice así la gloriosa palabra de nuestro Dios. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ese tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amado Dios, muchas gracias te damos en esta noche por el honor de estar aquí reunidos, por el honor de alabarte y exaltarte, Señor. Gracias por la bendición de ser tus hijos y ser parte de tu iglesia. Gracias por el honor que nos das en esta noche. Bendice, oh Señor Dios amado, a cada uno de los presentes. Tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras necesidades, nuestros pensamientos. Nada de nosotros te es oculto. Señor, una cosa es cierta. Estamos aquí porque te necesitamos, porque dependemos de ti y queremos que nos ayudes. Necesitamos de tus bendiciones, de tu dirección, de tu compañía. Necesitamos tu ayuda todos los días. Bendice, oh Dios, a tus santos. Continúa bendiciendo esta iglesia y también tus iglesias, tus santos y tus siervos sobre toda la faz de la tierra. Lo quiera ya un redimido pueda ver tu gloria y tu ayuda. Lo quiera ya una iglesia tuya, Señor, la avives y la despiertes a una vida más ferviente en tu relación contigo. Y lo quiera ya un siervo tuyo, bendícelo, protégelo, ayúdelo, úselo para tu gloria. En esta noche ponemos la enseñanza de tu palabra, rogamos la dirección del Espíritu Santo. Y por favor, oh Dios, usa este siervo tuyo conforme a tu voluntad. Sí, y aprovechamos, mi Dios, para poner en tus manos a Juan Rafael Mejía. Queremos que él sea salvo. Queremos que él conozca a Cristo como Salvador personal. Si él es salvo, Señor, ayúdele conforme a tu misericordia para con él. Pero si no es salvo, mi Dios, pon a alguien a testificarle de Cristo y darle un momento de lucidez,
de recuperación, de tal manera que él pueda oír, pueda entender y pueda tomar la decisión más importante de su vida. Te ponemos a Carmen igualmente, mi Dios, desconozco el estado espiritual de ella, pero tú sabes todas las cosas, que las experiencias que te dan en la vida ayuden para levantar los ojos al cielo y ver y entender nuestras necesidades espirituales. Ayúdele, Señor, a recuperarse. Te pongo en tus manos a la hermanita Benita, mi Dios, tú sabes todo de ella te ama. Es una hermana fiel, Señor, a ti, una hermana, oh Dios, anclada en tus promesas. Luego la bendigas y en los asuntitos que en ella hay de salud, manifiéstate y déjale ver tu gloria, mi Dios, por favor. Ayude a recuperarse a nuestra hermanita Judith para que ellas pronto puedan estar aquí alabando tu nombre. Te pongo, Dios bendito, a la hermanita Giselle para que la continúes consolando, fortaleciendo y haciéndole sentir tu paz, tu presencia. Ayúdale, Señor, a salir adelante, mantenerse con la mirada puesta en Cristo. Y en una forma especial ponemos a José Lizano en tus manos. Deseamos con todo nuestro corazón que él sea salvo. Padre, ayúdele. Dale el entendimiento necesario. Ayúdele a entender que debe tomar la decisión más importante de su vida. En tus manos lo pongo y ruego que ayudes en ese proceso que hay pendiente respecto a su salud. Glorifícate en él. También oramos por doña Luz, mi Dios, para que tú seas propicio a ella. Nadie más que tú sabes la condición de ella. Rogamos, oh Dios, por ella. Te lo pedimos todo en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Venimos hablando de la gran tribulación. Hemos dicho que la gran tribulación no inicia sino hasta que la iglesia sea arrebatada. Los creyentes nos preparamos para ese día. Amén. Sí, amén. Concluye el hermano Víctor con un canto hermoso. La dirección, porque la expectativa nuestra está en ese momento sublime y glorioso. Para la iglesia será, después de conocer a Cristo, el segundo hecho más trascendental y hermoso. Amén. Pero lo que será glorioso para el creyente y para la iglesia será terrible para el mundo y para los que se quedan. Porque las cosas que vienen son terribles. Ayer no tuvimos la lectura bíblica, dice el verso 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ese tiempo, ni la habrá. ¿Qué significa eso? Que es un hecho sin comparación. No se ha dado en la historia humana. Y después de ese hecho no habrá otro igual. Es lo que nos enseña el texto. Entonces, para los que se quedan será terrible. Sin embargo, todavía hay oportunidad. Amén. Sí, amén. Gracias a Dios por esa oportunidad y por esa razón se debe predicar el Evangelio. ¿Quién debe predicar el Evangelio? Usted, cada creyente. ¿A quién? A cuantos el Señor nos pusiese delante. ¿Sabe? El Espíritu de Dios hace sentir en el corazón cuando debemos testificarle a otro. Cuando debemos hablarle, Él quiere que le hablemos. Háblele. Y puede suceder en el curso, en la casa, con el vecino, donde andamos, donde nos encontramos. Y Dios dice, háblele. Y no podemos callar. ¿Saben por qué no debemos callar? Porque está en juego la salvación de esa persona. Y allá dice 2 Corintios 6:2, hoy es día de salvación. No mañana, es hoy.
porque no sabemos si mañana esa persona está o si mañana usted está. Y hay que verlo desde esas dos realidades. Entonces, la salvación hoy es apremiante y no se puede creer. Allá leemos un pasaje antes de entrar propiamente en los que se quedan. ¿Qué sentir más fuerte tenía el apóstol Pablo respecto a eso? Dice Romanos 1:15: así que cuanto a mí, el apóstol Pablo está personalizando cómo hacen, cómo son los demás. Espero que cada persona tenga el mismo sentir y el mismo peso respecto a la salvación de los otros. Pero dice Pablo: en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Yo no sé dónde se encontraba Pablo en ese momento, pero debía viajar a Italia. Ese hombre era un hombre muy inquieto en el Señor y muy dispuesto para la extensión del Evangelio. Él llevaba un peso en su corazón, que él estaba dispuesto a hacer lo que el Señor quería que él hiciera. ¿Qué cosa? Predicar el Evangelio. Y dice el verso 16: porque no me avergüenzo. Hay veces algunos no predican a Cristo porque les da vergüenza. Por quién soy, ¿qué van a pensar de mí? Y empiezan a poner como estorbo su estatus. ¿A cuánto le estorba su estatus? ¡Qué vergüenza! Pero Pablo dice: ¿y quién era Pablo? Era alguien que tenía un super estatus. Era un caballero romano. ¿Sí? Era un hebreo de hebreos. En la ley era un fariseo. Así es que así muy fácil nadie se lo brincaba. Tenía un estatus muy alto. Eso dice Filipenses 3. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia y conocimiento de Cristo Jesús. Entonces todo eso lo he hecho a la basura para que no me estorbe. No hay nada más excelente que Cristo. Amén. Es lo que está diciendo. Y dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando alguien predica el Evangelio, ¿saben qué transporta? ¿Qué dice el verso 17? Transporta el poder de Dios para salvación. Eso dice el verso 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La predicación del Evangelio manifiesta el poder de Dios en aquellos que creen, cambiando vidas, dándole nueva vida, haciéndole herederos celestiales, trayéndolos a ser parte de la iglesia. Hermano, no callemos. En tus manos está la salvación de uno. ¿Qué harás? Papá, mamá, tío, sobrino, nieto, no sé, vecino, amigo, compañero de trabajo, no sé. En tus manos está la salvación de esa persona. Y necesitamos orar por eso, para que el Señor nos dé la fuerza, el valor y quite de nosotros esos prejuicios que generan a veces el estatus, para que con libertad podamos predicar a Cristo. Amén. Es sumamente importante.
Porque una vez que se arrebata la iglesia, ya no hay oportunidad para ser parte de la iglesia. Algunos podrán ser salvos en la gran tribulación, pero nunca parte de la iglesia. La iglesia es un honor exclusivo de la gracia, del tiempo de la gracia. Podemos ayudar a otros a venir a ser parte. Amén. ¿Quiénes se quedan en la gran tribulación? Segunda Tesalonicenses 2, versos 10 al 12. Allí el Señor deja entrever o deja ver claramente que aquellos que han rechazado el Evangelio, que se han negado a recibir a Cristo, van a tener que creer a un mensaje de engaño y de mentira. Y este mensaje de engaño y de mentira probablemente en la gran tribulación va a ser la propuesta de la marca como la gran alternativa. Y ellos se van a sentir bienísimos cuando el anticristo logra matar a los dos testigos. Y le van a decir, tenía razón, y Dios les dice, no. Cuando le dice a los dos testigos, levántense. Y entonces allí empezará el verdadero yo de los creyentes. ¿Por qué? Porque quien te marcó ha vendido su alma al diablo, al infierno, no al diablo, al infierno para siempre. Y eso no tiene vuelta de hoja. Una vez me decía un chiquito, pastor, y si se corta uno la mano. Entonces yo le explicaba, y antes de recibir la marca en la mano o en la frente, se tomó la decisión en el corazón. ¿Está oyendo eso? Entonces usted puede estar sin mano y sin cabeza, pero la decisión que la tomó en el corazón. Igual la decisión del salvo, ¿a dónde la toma? ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta, entraré a él. Me encanta esa frase, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y allá en Proverbios 23:26 dice, dame, hijo, tu corazón y tus ojos miren por mi camino. Allí es donde se toman decisiones, para vida o para condenación. La palabra del Señor dice, verso 10, y con todo engaño de iniquidad. Allá nuestro texto prevenía cuando vendrán falsos profetas y falsos cristos, y harán prodigios y señales, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces el Señor previene principalmente en ese mensaje al pueblo judío, porque el pueblo judío es uno de los que se va a quedar, según veremos más adelante, porque ellos tienen que vivir la experiencia de la disciplina de Dios sobre sus vidas hasta allí en que reconozcan a Cristo como Salvador personal, de acuerdo al libro de Zacarías. Entonces la palabra del Señor dice allí que ese personaje que aparece viene con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Quiénes son los que pierden? Los que rechazan a Cristo, los que no quieren nada con el Evangelio. Dice, por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Ese es otro detalle del Evangelio, expresa el amor de Dios por las personas, importantísimo. Mas dice el 17, por eso Dios les envió poder engañoso. Y entonces Dios permite que el anticristo haga de las suyas. Y los que quieren creer en Cristo, amén, serán salvos, pero los que no creen, bueno, creen en la mentira. Recuerde que el ser humano, Dios le ha concedido el libre albedrío. Allá de Deuteronomio 28 y Deuteronomio 30 dice, escoge, yo he puesto delante de ti el bien y la vida. He puesto delante de ti el mal. Escoge el bien para que vivas.
Entonces, pero no le impone, la salvación no le impone, el mensaje no te impone. El mensaje de Dios es persuasivo, es convincente, y el que toma decisiones es quien lo oye. Dice Juan 1:11, para mostrar el libre albedrío: a los tuyos vino y los tuyos no le recibieron. Pero ¿qué dice el 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces ahí está el libre albedrío. ¿Quiénes se quedan? Los que han rechazado a Cristo. ¿Qué va a pasar? Dios permite que un poder engañoso llegue a ellos para que crean a la mentira. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en la verdad. Y dice el verso 12, a fin de que sean ¿qué? Y entonces algunos preguntan: pastor, ¿y hay una segunda oportunidad? A la luz de ese texto, si alguien rechazó la verdad consciente y claramente, tendrá una segunda oportunidad. ¿Sabe en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu? En rechazar la propuesta del Espíritu de Dios a las personas para ser salvas. Porque cuando predicas el Evangelio, el que actúa ahí, ¿quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice la palabra. Y si alguien consciente y claramente, después de oír el Evangelio, lo rechazan, habrá una segunda oportunidad. No nos dice la Biblia sobre eso, pero hay que preguntarse a la luz de este texto. No creen a la verdad, creen a la mentira. El hombre decide si se salva o se condena. ¿Quiénes se quedan en la gran tribulación? La semana pasada estuvimos hablando de todos los promotores de la gracia liberal de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la epístola de Judas. Y el Señor específicamente en el verso 4 dice la palabra del Señor: porque entrarán algunos que convertirán en libertinaje la gracia de Dios. Miremos el texto. Verso 4. Miremos lo que Dios dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados ¿para qué? Para esta condenación. Eso es muy fuerte, ¿no? Y es Dios quien está diciendo que los generadores de esa gracia liberal están destinados para condenación. Porque ellos andan torciendo el Evangelio, andan predicando a un Cristo que no cambia y están enseñando una doctrina falsa. Lo está leyendo, por favor, no vaya a salirse solo con lo que el pastor dice. Lea la Biblia, por favor. Vuelvo a leer el verso 4. El verso 3 invita a contender ardientemente por la verdad, que una vez fue dada a los años. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. He aclarado que el hombre impío es alguien que no es salvo.
Y Dios quiere que sea salvo. Allá leo uno en Isaías 55. Deje el hombre impío sus caminos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual es amplio en perdonar. Eso leemos en la Biblia. Pero dice otra escritura, Dios está todos los días airado contra la casa del impío. Eso dice la palabra. El impío es alguien que hace daño, que engaña, que tuerce, en este caso la verdad. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hacen? Con sus hechos. La gracia liberal está negando a Cristo, está negando a Dios, está negando la verdad, está enseñando una falsa doctrina, está enseñando el engaño. Vimos que también te quedan los mercaderes del Evangelio, gente que está predicando por dinero. A veces aparecen cosillas allí en las redes que llaman la atención, y entonces una de las cosas que dicen es que el que tiene el Evangelio como fuente de ganancia, como fuente de ganancia, algo así, tendrá el infierno así como por su tesoro final, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice en 2 Pedro, capítulo 2, Jesús allí en Marcos 13 nos advierte de los falsos maestros, los falsos cristos, y dice que no se dejen engañar, porque van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y yo quiero decir que ese texto no está hablando de que la salvación se pierde. Hay algunos textos que indican que después que fueron iluminados, se volvieron atrás después de que vieron el camino. Cuando se predica el Evangelio, se le está indicando a la persona el camino, la verdad, y se le inicia a tomar una decisión, pero mucho después que el Espíritu de Dios les trajo luz a su mente, a su corazón, sobre la realidad y la importancia de entregar sus vidas a Cristo, ignoran eso, lo ignoran. Y entonces te interesan más por ser religiosos, algunos por ocupar lideratos. En este caso, recuerdo a alguien que le proponía a otro, ya ese otro no está, pero le proponía a ese otro. Nosotros podemos hacer un negocio, le proponía. Usted toca y yo predico. Y ese otro tuvo la valentía de decirle: en eso no me meto. Pero muchos ven en esto una oportunidad, gente incrédula, gente impía, a veces gente con conocimiento, pero ven una alternativa allí. Y entonces dice la palabra del Señor, verso 3, verso 2 dice, verso 3, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué cosa? Será blasfemado. Entonces, el Evangelio se ha hecho más difícil de llevar a los corazones, a los hogares, porque tienen la visión de estos mercaderes del Evangelio y a todos los echan en el mismo saco.
Entonces sirven de tropiezo. No solo no son salvos, sino que sirven de tropiezo para que otros oigan el Evangelio. Y dice el verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo subrayo, no son salvos. Dice la palabra del Señor: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se espera. Y entonces ahí encontramos, hermanos, que todos los mercaderes del Evangelio, los falsos profetas, los falsos apóstoles y los falsos maestros, son gente que va a tener que vivir la tribulación. Quiera Dios que muchos aprendan, pero no sé si hay una segunda oportunidad. Yo no sé si ustedes han visto la película como El ladrón de la noche. Es más bien apegada al texto, donde presenta al mensajero. El mensajero se quedó, y entre cosas que recuerdo, él se preguntaba cómo creían todo lo que yo les decía. Y algunos otros con él se quedaron, ¿verdad? Y entonces, por eso hacemos mucho énfasis en asegurarse que se es salvo, de que Cristo está en nosotros, ¿verdad? Porque nos encontramos escenas como esta. Esta es una escena terrible que tiene gran fuerza, que tiene control de los medios de comunicación, que tiene control de los recursos económicos y están haciendo estragos del Evangelio. Estoy seguro que usted conoce o sabe de algunos que andan comerciando con el Evangelio. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, subraye la frase que sigue, que es terrible y espantosa. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, no les interesa la verdad, y se volverán a la fábula, dice la palabra del Señor. Y hoy hay muchas pseudo-iglesias y pseudo-pastores enseñando fábulas. ¿Qué son las fábulas? Cosas que no son reales, que Dios no enseña, que la palabra no enseña. Yo a veces ilustro con la fabulista que uno ve en la televisión y se divierte uno y se ríe, pero sabemos que eso no es cierto. Y entonces están sucediendo cosas en congregaciones, en iglesias, en vida de muchas personas que están llevando principalmente al emocionalismo, al mercantilismo, al ecumenismo. Pero nos encontramos, hermanos, que el Señor advierte de ello, porque quizás en la parábola de la cizaña son los que están sembrando la mala semilla dentro del pueblo de Dios.
gente que está haciendo daño. Todos los engañadores y divisionistas de las iglesias, y debo decir esto con fuerza porque a veces vemos que las iglesias se dividen, y quede claro a cualquiera de los creyentes que quien divide la iglesia no es Dios, es el diablo. Y quien se pone en favor o respalda a alguien que pretende dividir, no lo inspira Dios, lo inspira el diablo. Y necesitamos en eso ser tajantes. Estoy encontrando bíblicamente que la primera división se dio en el cielo, pero no la generó Dios, la generó el diablo, el ángel de él. Él fue el que generó la primera división allá en el cielo y arrastró consigo la tercera parte de los ángeles del cielo. Y todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, él trata de inmersarse y hacer daño. Y uno de los grandes males que hace sobre las iglesias es levantar cabezas calientes para generar división. Amo Juan capítulo 17, versos 21 al 23. Porque Dios es el mismo ahora y por los siglos. Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es perfecto. Y ese Dios perfecto en la persona de Cristo nos deja ver cuál es su voluntad que debe ser honrada y respetada por todos los que le temen a Dios y temen su palabra. Y dice el verso 21: para que todos sean cuantos. Él va redimiendo, añadiendo a las iglesias, para que todos sean cuantos, uno. Esto dice: como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínense, grandes cosas están dañando el Evangelio. Y es que cuando las iglesias se dividen, el mundo de los infieles está sobre todo. Y se forman primero las de los conflictos internos y luego las divisiones y empieza el mundo a hablar. Es la intención del diablo, porque él vino para robar, matar y destruir. Eso dice la palabra. Entonces dice allí el verso 21, 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean, y vuelve a hacer énfasis, sean uno, así como nosotros somos uno. Y dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean, y subraye las tres palabras allí, perfectos en unidad. No hay margen para división. Por eso vamos a tener una circunstancia en la iglesia. Los pastores tienen que trabajar sobre ello y ser muy vigilantes, porque la iglesia que el Señor y Él ha dado directrices que debemos honrar y debemos respetar. Y entonces todos los divisionistas, amados hermanos, y los engañadores son gente que se van a quedar en la gran tribulación. Porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Allí no hay verdad, hay engaño, hay mentira. Y Dios no enreda las cosas. Un poquito de engaño, un poquito de verdad, eso lo usa el diablo. Pero Dios es sí, amén. Y su palabra es fiel y verdadera. Su palabra es pura. Amo un pasaje allá hermoso en él. Vamos a ver el Salmo 18. No es lo mismo que Job, ¿verdad?
18 dice el verso 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él creen. Entonces, la palabra de Dios, lo que dice, lo dice. Y como Dios no cambia, su palabra no cambia. Y no importa cuánto cambien los hombres, los líderes, las iglesias, Dios no cambia y su palabra no cambia. Y el mantener la unidad de la iglesia es el desafío de todas las iglesias, de todos los creyentes. Y el desafío de los tiempos es cuidar eso. Amén. Entonces todos los engañadores van a tener que vivir la gran tribulación. Vamos a leer un último pasaje, allá en Hechos capítulo 20, por favor. Es un pasaje que llama cuidar. Todos debemos cuidar. Capítulo 20, verso 28, un llamado a los pastores, primeramente. Dice el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Por qué es así? Bueno, también leemos allá en Hebreos 13:17, una recomendación a toda la iglesia obedecer a los pastores porque ellos velan por las almas como quienes tienen que dar cuenta. Eso dice la palabra. Entonces llama a la iglesia a la obediencia porque el pastor tiene un trabajo delante de Dios que debe cumplir. Pero aquí el llamado es, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y subraya la frase, divisionistas, que no perdonarán al rebaño. A ellos no les importa si la iglesia se divide o qué sucede en la iglesia, no les importa. Ellos entran para hacer daño. Y dice el verso 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas y divisionistas. ¿Qué dice? Para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. Hermanos, cuidemos la unidad de la iglesia. Ya Cristo viene y amémonos unos a otros, oremos los unos por los otros, aconsejémonos, apartémonos de toda actitud que busque atentar contra la salud y la unidad de la iglesia. Apártate de los tales, es el consejo de Dios, porque la salud de la iglesia está por encima de cualquier interés particular. La obra de Jesucristo. Y si alguien osada se atreve a dañar la iglesia, Dios se encargará de tal persona. Eso se lo aseguro, porque Dios protegerá su iglesia. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. A veces deponiendo actitudes, orando más a Dios, sometiéndonos más a la obediencia a Dios, tal vez respetando más la iglesia que a nosotros mismos. Dije que iba a terminar ahí, pero voy a terminar allí con 2 Corintios capítulo 10. Un consejo hermoso. Sé que en la vida van a suceder cosas. Somos imperfectos y debido a nuestras imperfecciones surgen circunstancias entre nosotros. Pero en medio de las circunstancias entre nosotros tenemos que ser sabios. Dale sabio y será más sabio, dice el Señor. En el capítulo 10 de 2 Corintios, versos 4 y 5, por favor, póngalo en su corazón. Yo sé que habrá muchas veces que usted tiene razón,
sobre lo que vive, lo que experimenta, sobre lo que le está dando. Pero si su razón atenta contra su vida espiritual, o si su razón atenta contra el bienestar de la iglesia, entonces, ¿para qué tener la razón? ¿Qué importancia tendría la razón si me está haciendo daño o está haciendo daño a la iglesia? Leamos, por favor, el verso 4 y el verso 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios. Porque en el poder de Dios podemos superar todas nuestras carnalidades, ¿de acuerdo? Podemos vencerlas, someterlas. Para eso dejó el Señor la oración. Y dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿quién? De aquellas cosas que se levantan contra la vida espiritual, contra la vida de la iglesia, contra la relación de los santos. Podemos destruir eso en el poder de Dios si oráramos más. Y dice el verso número 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y dice la última frase, subraya, para mí es sumamente importante. Es la actitud de que debemos revestirnos en medio de las circunstancias. ¿Cuál es? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Mantengámonos firmes y fieles. Cuídese usted espiritualmente y todos cuidemos la iglesia. Y si hay cosillas, llevémoslas al trono de la gracia. Y haya en nosotros la madurez de poder superarlas. Que el Dios Altísimo les diga bendición. Amén. Gracias.